Bien, bueno, ahora sí, ya estamos volviendo. Era la cuenta de Zoom, cada vez me convenzo más. Rápidamente ya llegamos a 12, 13, 14. ¿Qué habrá pasado con esa cuenta que no nos permitió ingresar? Bueno, listo, superemos, demos vuelta a la página, vamos para adelante, ya estamos acá y somos muchos. Bueno, vamos a esperar un minuto más, 2 minutos más, ya somos 20. Sí. Aquí estamos. Hemos vuelto, sí, sí, acá estamos de nuevo. Ya somos 20. No sé qué habrá pasado, sinceramente, con esa cuenta que no nos permitió el ingreso en un primer Y qué momento. sé yo. Pero bueno, ya está. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos para adelante. Por supuesto. Qué sé I- yo. Irene, en el chat, ¿pudiste pegar el link? Ah, tenés razón. A mí me Yo tocaba también me hacer. olvidé. ¿Viste? Y bueno, A ver, no sé. Espera, que no sé qué es. yo mientras tanto les voy contando que, como ya saben, este tour, este paseo es gratuito. No hay una entrada con un precio fijo, pero aquella persona que lo considere necesario y quiera colaborar, en el chat de aquí del Zoom, Irene va a pegar un link que, haciendo clic ahí, tienen la posibilidad de donar de tres formas. Una es mediante Mercado Pago, que es con tarjeta de crédito. Otra es a través de transferencia de CBU. Todas estas opciones están bien aclaradas una vez que ustedes hacen clic ahí en ese link. Y la otra, bueno, no veo ahora, pero si hay alguien que esté conectado desde otro país, hay una cuenta de PayPal, para que puedan hacerlo desde ahí. Así que, si alguien quiere colaborar, en ese link que nosotros vamos a ir pegando, pueden hacerlo. Agradecemos a aquellas personas que, sin haber visto este primer capítulo, ya nos han hecho transferencias, lo cual demuestra la enorme generosidad y amistad que hemos sabido cultivar en estos años. Pero bueno, aquellos que no lo hayan hecho todavía tienen la posibilidad. Bueno, ya somos 25. Evidentemente había algún problema con la cuenta Con la de, cuenta anterior. sí, de Zoom. Vamos entonces, seguimos recorriendo, vamos a viajar al Vamos. siglo XX, vamos a venir un poquito más acá en el tiempo, vamos a dejar a nuestra primera visita, que fue Merceditas, y vamos a ir a visitar a un científico, a un hombre muy humilde, muy sencillo. Nos vamos a llegar hasta el barrio de Palermo, allí en Capital Federal, para ir a visitar a Luis Federico Leloir. ¿Sí? Luis Federico Leloir nace el 6 de septiembre de 1906, pero no nace aquí en la República Argentina. Nace en París, en Francia, y muere en Ciudad de Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987. A ver, la- los ámbitos en los cuales se desarrolló: fue médico, fue bioquímico, fue farmacéutico, fue premio Nobel.
En 1970, cuando el país entraba tal vez en una de sus etapas más complicadas, más difíciles, más violentas, cuando incluso ni hasta el más pesimista probablemente haya sido capaz de pronosticar lo que iba a pasar durante la década del 70. En ese año, Luis Federico Leloir gana el premio Nobel, ¿sí? Eh, el premio Nobel de Química. Era un hombre hasta ese momento bastante desconocido por la sociedad en general, por los medios de comunicación. Llevaba adelante un trabajo absolutamente encriptado, difícil de entender, con un nombre del cual cada palabra tenemos que ir al diccionario para saber lo que hacía este señor. Trabajaba sobre los nucleótidos de los azúcares y la influencia que tenían los nucleótidos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Yo sé que nadie entendió nada, no se preocupen. Yo cuando lo investigué, por eso les digo, tuve que ir y buscar prácticamente cada una de estas palabras en el diccionario. Pero esa era la tarea a la cual se dedicaba en este laboratorio que estamos viendo Luis Federico Leloir. Vamos a pasar la foto. Esta foto es espectacular. Es Leloir con su mamá y sus hermanos. En 1970 la población recibe esta noticia medio de manera indiferente. Cuando se empieza a profundizar en el tema, comienza a ser una persona admirada, comienza a ser una persona reconocida. Leloir es un apellido de origen patricio, de muy buena posición económica y digamos de mucho reconocimiento en cuanto a su origen en la sociedad porteña. Sin embargo, Luis Federico Leloir, a lo largo de su vida, de su tarea de investigador, va a trabajar siempre en un laboratorio de principiante, en un laboratorio amateur, en un laboratorio misérrimo, con un guardapolvo, con ese que veíamos recién, totalmente gastado, color gris, medio color topo, color gris topo, de los años 30. Vean acá en esta foto como realmente parece un actor de la década del 50. Le falta un poquito más de onda a esa camisa y podría ser tranquilamente el Elvis Presley de los mares, de las pampas. Va a trabajar en esas condiciones, sentado siempre en una silla, en la misma silla de madera, de paja, de madera y paja, con patas reforzadas con alambre, y va a permanecer en esa silla prácticamente hasta los últimos años de su tarea como investigador. Su padre, yo les comentaba que él había nacido en París, y es como consecuencia de que su padre debió trasladarse a París porque debía ser operado del corazón. El padre de Leloir debía ser operado del corazón, allí nace él, y con el tiempo él descubre que lo que le gusta es la carrera de medicina, porque al ser su padre operado del corazón, él comienza a sentir admiración por esos médicos, y decide estudiar medicina. Sin embargo, ya vamos a ver cómo no le va a resultar fácil. Como les digo, vivía en el barrio de Belgrano, en una casa de clase media alta, tuvo 4 hijos. Otro dato que nos pinta de cuerpo entero la personalidad sencilla de un tipo absolutamente accesible y tranquilo como era Leloir. Su auto, su medio de movilidad, era un Fiat 600, un Fiat 600 color celeste, un fitito, el famoso fitito, al cual más de una vez había que empujar para que pudiera arrancar. El premio Nobel tenía que pedir ayuda a algún transeúnte para arrancar el auto. Como les digo, esa transición de estudiante no fue buena. Él no fue un buen alumno en la secundaria, ni aquí en la República Argentina, ni tampoco en Inglaterra, donde tuvo que cursar algunos años. Se inscribe primero en la carrera de arquitectura y luego la va a abandonar, y debe rendir 4 veces
una materia que es fundamental en la carrera de medicina, como es anatomía, rinde 4 veces anatomía en la Facultad de Medicina. Pero, finalmente, en el año 1932, Leluar se recibe de médico y en 1933 comienza a definir su futuro porque se une al equipo de investigación de nada más y nada menos que otro premio Nobel, como es Bernardo Hussey. Entonces, él, muy joven todavía, se une al equipo de Hussey y comienzan a trabajar juntos. Vivía, bueno, y esta foto es unos años más tarde también él con sus hijos y su esposa. Eh, Vivía, como les digo, en el barrio de Palermo y era primo, vivía a media cuadra, a 50 metros, de Victoria Ocampo, nada más y nada menos que de Victoria Ocampo. Su tesis, la tesis doctoral, fue dirigida por Hussey. Y en 1943, un poco llevado por su amistad con Hussey, quien había sido expulsado de la Facultad de Medicina porque había firmado una carta en repudio al régimen nazi. Acordémonos, 1943, pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se decide apoyar la posición de Alemania. Hussey firma esa carta en contra del régimen nazi, es expulsado de la Facultad de Medicina y en solidaridad con esa situación, Leluar decide abandonar el país. Ambos deciden abandonar el país. ¿Cuál es su destino? Se van a Estados Unidos. ¿Cuál es el cargo que va a recibir Leluar allá? Investigador del Departamento de Farmacología en Washington. Antes de viajar, se va a casar, va a contraer matrimonio con esta mujer que vemos aquí, que es Amelia Zuber-Buller, y en 1948, ya viviendo en Washington, en Estados Unidos, identifica, y acá volvemos al diccionario, identifica el rol de los carnucleótidos. El rol de los carnucleótidos. En toda su investigación logra identificar algo que 22 años más tarde lo va a llevar a ganar el premio Nobel. Recordemos que hay 3 premios Nobel en la República Argentina, en ese momento, ¿no? Hasta ese momento. En el año 1936, el Premio Nobel de la Paz lo ganó Carlos Saavedra Lamas. En el año 1947, precisamente Hussey, el Nobel de Medicina. Y en 1970, Leluar. Leluar, un tipo que vamos a contar algunas historias. Miren, fíjense, esta es la foto de la silla. Esta es la foto de la silla en donde trabajaba Leluar, la silla de paja y de madera atada con alambre. Fíjense acá, se ve claramente el alambre y uno que cruza de esta pata hasta esta pata. Vamos a destacar, vamos a contar algunos otros aspectos de la personalidad de Leluar. Pudo ser un millonario, él mismo decía, pude ser millonario, y fíjense cómo por un lado dice, pude ser millonario, y por el otro lado vuelve a ser humilde porque dice, inventé algo muy sencillo, descubrí algo muy sencillo para mí, que para mucha gente significa un gran avance en la ciencia. Y sin embargo, no patentó eso que él había descubierto. Eligió no patentarlo. Prefirió no convertirse en una persona millonaria, sino que su descubrimiento le vale el Premio Nobel de la Paz, pero no lo patenta. Este es el fitito que tiene mucha cara de pedir ayuda en ese momento para que alguien lo ayude a empujarlo y pueda arrancar. En un mediodía, los Leluar tenían casa en la costa argentina, en Mar del Plata, y en el restaurante, ahí en la localidad de Mar del Plata, en un restaurante llamado Ocean, Leluar obviamente pide langostinos y, cansado de condimentarlo permanentemente con mayonesa durante años, pide que le acerquen todo tipo de salsas que tuvieran a mano para ver de qué forma podía condimentar los langostinos. Y decide mezclar, bueno, voy a decir la marca, digamos, salsa de tomate con mayonesa, lo bate y ahí inventa Leluar la salsa golf. La salsa golf que nosotros comemos, que permanentemente llega a nuestra mesa, es un invento de Leluar
que le pone salsa, porque era la mezcla entre el ketchup, entre la mayonesa y la salsa de tomate, y el golf, porque estaba en el restaurante Ocean, muy próximo al golf de Mar del Plata. En otro momento, le regala un ramo de rosas a su esposa, y cuando la esposa lo pone en el florero con agua, él mete adentro saca del blister una tira de aspirinas y lo pone adentro del agua con las rosas. Y la mujer le dice, ¿qué locura estás haciendo? ¿Por qué le pones esas aspirinas? Y él dice, hay mucha gente que dice que las rosas con el agua y las aspirinas tardan más en marchitarse, se marchitan más lentamente. Entonces decide ir a comprar otro ramo de rosas y en otro florero las pone sin las aspirinas. ¿Cuál fue el resultado? Ambos ramos de rosas se marchitaron al mismo tiempo, lo cual significó para Leloir que la ciencia no siempre tiene la razón. En el año 1980, la Fundación Campomar, que era una empresa textil que se dedicaba a la fabricación de sillas de cuero, de grandes sillones de cuero, decide, digamos, esta historia de que Leloir se sentó siempre en la misma silla, esta empresa Campomar decide reemplazar su vieja silla de madera por un sillón mullido, acolchado, de cuero, mucho más cómodo del que tenía, y que Leloir va a utilizar hasta el mismo día de su muerte, que muere de un ataque cardíaco, el 2 de diciembre de 1987. Y este que vemos aquí es el cementerio de la Recoleta, y este es el panteón de Luis Federico Leloir. Veamos cómo su vida sencilla, humilde, simple, de tipo trabajador en la misma silla y en el mismo laboratorio con el mismo guardapolvo, llamémosle, tuvo en algún punto un reconocimiento arquitectónico, un reconocimiento en la magnitud de su mausoleo una vez que muere, porque fíjense lo que es la obra arquitectónica maravillosa de lo que es el Panteón de Leloir allí en el cementerio de la Recoleta. Bueno, entonces, vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a dar paso nuevamente a la jugular Irene para que, ahora sí, creo, sí, bien, ahí está el violín, perfectamente, nos cuente cómo nos va a cerrar la historia de Leloir con música. Adelante, Irene. Bueno, en este caso, me llamó mucho la atención la cuestión de defender su silla rota, atarla con alambre y seguir con la misma silla. Me pareció que era como un gesto más allá de no poder comprarse una silla mejor. No tenía que ver con eso, seguramente, ¿no? Una defensa de ciertos valores o de ciertas ideologías, supongo. Y pensando qué música tocar para Luis Federico Leloir, lo vi en esa foto que vos me mandaste, ahí de espalda, reclinado sobre su mesa de trabajo, con esa silla con la pata torcida y atada, y me vino automáticamente una canción muy linda que escribió Silvio Rodríguez, que se llama Historia de las sillas. Y me pareció que realmente el espíritu de esa canción hablaba de lo que sería el porqué de Leloir defendiendo su silla contra todo, ¿no? Así que bueno, voy a tocar esa canción. Me gustaría primero decir un poquito parte de su letra, porque es una canción muy conocida de Silvio Rodríguez, pero puede ser que alguien en esta sala tal vez no la haya escuchado nunca. Y la letra dice: en el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos, desgastados, son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca la sombra, que le seca con la sombra el sudor.
En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas, la verdad. No te escucho. No, estoy silenciado, ahí me acabo. No, es que no Ah, quería, no qué quería, digamos, susto. me silencio cuando vos tocas para no interrumpir ni siquiera con un mínimo ruido. Digo, qué bárbaro, qué hermoso, felicitaciones, buenísimo, qué, qué lindo que es sentirse un juglar en serio, ¿no? Yo ya me estoy ¿Sentir empezando qué? a sentirse un juglar en serio. Ah, y sí, es linda tarea, Me estoy empezando linda a creer tarea. el personaje. Creo que me voy a ir a comprar algún atuendo o algún sombrero. ¿Por qué no? Esto puede ir mejorando siempre, ¿no? Habrá muchas cosas que podremos ir mejorando en los próximos capítulos, así que una de esas puede ser el atuendo. Totalmente, Yo totalmente. lo veo a usted así, juglareado. ¿Estoy juglareado? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Vamos entonces con la tercera historia, ¿te parece bien? Vamos, por favor. Porque esta Que gente yo s- creo que tiene que volver a sus casas y hacer sus quehaceres. Sí, Entonces, sí. vamos a hablar, creo que esa era la última de Leluar, exactamente, y vamos a pasar a la tercera historia. Vamos a ir a visitar al músico del día de la fecha, que es este señor que vemos acá, sentado en su piano con sus partituras, con mucha cara de concentración, que es Manuel de Falla. Y voy a hacer ya, digamos, desde un comienzo, la salvedad de que no voy a hablar prácticamente, no voy a hablar de la trayectoria y de su inmenso reconocimiento como músico y como compositor. Sí, alguna pequeña introducción para ubicarnos en tiempo y en espacio y traer algún dato de quién fue Manuel de Falla, pero lo que voy a contar va a ser la historia de los 7 velatorios que tuvo Manuel de Falla desde el día que murió hasta que llegó a la ciudad de Cádiz, a su Cádiz natal, porque tuve la suerte de, bueno, a ver,
Yo vivo acá en Córdoba, yo soy cordobés, Irene también es cordobesa, pero ella hace 30 años que vive en Buenos Aires, ella está en Buenos Aires, yo estoy aquí en la ciudad de Córdoba. Manuel de Falla vivió sus últimos años en Altagracia, muy cerquita de aquí de Córdoba, a 35, 36 kilómetros. Obviamente por mi trabajo he tenido la posibilidad de ir al museo, hablar con gente que trabaja allí, y una de las chicas que trabaja allí, eh, absolutamente conocedora, pero de todo tipo de detalles de la vida de Falla, viajó a Cádiz, estuvo con familiares de Falla, es quien me transmitió esta historia de los 7 velatorios, y me pareció que cuando tiramos sobre la mesa a los músicos, quedó seleccionado, llegó a la final Manuel de Falla y lo elegimos, creí que era la historia elegida que debía ser contada, que no está en general en los libros o en Wikipedia. Entonces la idea es por eso, compartir, llegar hasta la casa de ustedes y contarles historias que probablemente no las puedan ver tan fácilmente en otro lado. Entonces Manuel de Falla, Manuel María de los Manuel María de los Dolores Falla Mateu, nace el 23 de noviembre de 1876 en Cádiz, en España, y muere el 14 de noviembre de 1946 aquí en Altagracia. Compositor español, eh, probablemente el más importante de la primera mitad del siglo XX. Su primer contacto con la música fue a través de su madre, que ella, digamos, tocaba instrumentos y lo lleva, lo conduce hacia ese camino. En 1904, siendo muy joven, compone La vida breve, y en septiembre, ya mayor, en septiembre de 1939, mayor digo un hombre, un adulto, en 1939, debe exiliarse, se exilia en la República Argentina, en Altagracia. El gobierno de Franco es quien lo expulsa, y a pesar de eso, Franco, en una actitud bastante hipócrita, permanentemente le ofrecía volver, todo el tiempo le escribía cartas para que pudiera volver, para que pudiera regresar, y Manuel de Falla, de manera sumamente educada, respondía a cada una de esas cartas, diciéndole que no era el momento, que más tarde, que cuando se pudiera, que cuando su salud se lo permitiera. Una vez que se instala aquí en la ciudad de Altagracia, su hermana va a ser quien cuide de él, ya en sus últimos años estuvo siempre enfermo. La casa donde él va a vivir se llama el Chalet Los Espinillos. Fíjense, este pequeño Manuel de Falla, de niño, va a ser su hermana quien el 14 de noviembre del año 46 lo va a encontrar muerto, con una expresión de paz, una expresión de tranquilidad que se puede ver en la máscara mortuoria que está allí en la sala, en la Casa de los Espinillos, en Altagracia, donde funciona un museo. Si alguien tiene la posibilidad en algún momento de ir y visitarlo, realmente vale la pena. La embajada de España en Córdoba se entera. Uno de los agregados de la Embajada de España en ese momento es el doctor Pedro Ara. Para, si hay algún médico, seguramente no va a necesitar explicación, y muchos seguros lo conocen. El doctor Pedro Ara también es un médico, también es español, va a ser quien 6 años más tarde va a ser el encargado de embalsamar el cuerpo de Eva Duarte de Perón. Esa misma tarde, al chalet de los Espinillos, llega muchísima gente. Él muere de madrugada, y esas primeras horas, hasta que se logra acomodar un poco la situación, la gente comienza a integrarse. Llega muchísima gente, se lo vela ahí en el living de la casa, en el living de esa casa de Altagracia. Ese va a ser su primer velatorio, en un ataúd muy sencillo, porque imagínense, Altagracia en ese momento había una sola casa velatoria, una sola casa funeraria, que era la Casa Morales. Va a ser quien done ese ataúd. Hay gente grande, hay gente de edad que todavía está viva y recuerda el velatorio de Manuel de Falla, allí en esa casa de Altagracia. Ese va a ser su primer velatorio. La embajada pide que se traslade
a la ciudad de Córdoba para tener un velatorio acorde a la figura de Manuel de Falla. Se lo va a llevar hasta el Hospital Español, lo que era el antiguo Hospital Español, y allí en la capilla, también muy sencilla del Hospital Español, en el mismo ataúd que había sido velado en Altagracia, va a tener su segundo velatorio, y este ataúd en la capilla del Hospital Español va a estar sostenido por 2 sillas. Allí va a ser velado en ese mismo ataúd sostenido por 2 sillas en la capilla del Hospital Español. Hasta ese momento no tanta gente se había enterado que era Falla a quien se estaba velando en ese lugar. Luego de ese velatorio va a ser trasladado al Hospital de Clínicas, en donde va a ser el propio doctor Pedro Ara, y en ese momento su ayudante, el doctor Salvador Liota, que va a ser unos años más tarde un cardiólogo eminente, quienes lo van a embalsamar, porque el cuerpo no se sabía aún cuál iba a ser el destino final, si Buenos Aires, si Córdoba, si España. Estaba toda esta situación tirante con el gobierno de Franco. Entonces, luego de ese segundo velatorio, se lo lleva al Hospital de Clínicas, el doctor Ara y el doctor Liota lo van a embalsamar. Este proceso va a tardar 4 días, 4 días en un embalsamamiento, a ver, si cabe la expresión, mucho más simple y mucho más sencillos de lo que el doctor Ara estaba acostumbrado a hacer. Y sobre todo era un embalsamamiento cuyo objetivo principal era que aguantara las temperaturas de noviembre. En ese momento, supongo yo que las estaciones eran mucho más marcadas, y en noviembre ya hacía calor. Miren esta foto, miren la cantidad de personalidades, uno no sabe por dónde empezar. Está García Lorca, Rafael Aguado, Segura, Manuel de Falla, en la ciudad de Granada en 1926. Bueno, para que aguantara las temperaturas. Allí se va a cambiar el ataúd, se lo va a poner un ataúd mucho más acorde, se lo va a llevar de regreso al Hospital Español, y allí va a tener otro velatorio en otra sala con un ataúd mucho más acorde, y este velatorio ya la gente sí se había enterado, ya sabía, y va a ser el tercer velatorio y va a ser multitudinario. Muchísima gente va a desfilar por el Hospital Español sabiendo que allí se estaba velando a Manuel de Falla. Esto que yo les comentaba recién, Falla no había especificado qué hacer con su cuerpo, porque él a ver, nadie tiene planeado morirse, pero él no pensaba morirse en Altagracia, no pensaba morirse en Argentina. Él tenía la ilusión, tenía la esperanza de regresar a España, solo que él había dicho que ni siquiera muerto iba a regresar a España mientras estuviera Franco en el poder. Y acá se comienza a plantear un problema político realmente importante, porque no se sabía qué hacer con el cuerpo. Por un lado, Franco comienza a pedir el cuerpo al enterarse que Falla había muerto. Perón, Juan Domingo Perón, autoriza que el cuerpo regrese a España, pero ¿qué va a pasar? Su hermana, que era la única persona que, digamos, que vivía con él y quien lo cuidaba, no va a querer que el cuerpo de Manuel de Falla vuelva a Francia, regrese a Francia. Entonces, hasta el propio presidente, hasta el propio Perón, se va a ver desautorizado por la hermana. Franco dice, queremos a Falla de vuelta. El presidente argentino autoriza, y la hermana, con todo el derecho legal que la amparaba, decía, no va a volver a España. Pero ¿qué pasa? El cuerpo es trasladado en ese momento desde Córdoba a Buenos Aires. La idea era velarlo en el Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, por todas estas cuestiones políticas, por todos estos enfrentamientos, y al verse, supongo yo, el propio Perón desautorizado, no se va a llevar a cabo el velatorio de Falla en el Congreso. Entonces, vuelve, digamos, del Hospital Español, va a salir una caravana
que va a pasar por el Teatro San Martín, de aquí de la ciudad de Córdoba, el Teatro Rivera Indarte. La orquesta del teatro va a salir a la vereda y va a tocar obras de Falla mientras pasa el cortejo fúnebre, y se lo va a terminar llevando hasta la Catedral de la ciudad de Córdoba. Y allí va a recibir Manuel de Falla su cuarto velatorio en la Catedral de la ciudad de Córdoba, por supuesto, otro velatorio absolutamente multitudinario y con muchísima gente durante todas las horas que duró el velatorio. Desde la catedral se va a llevar el cuerpo hasta el cementerio San Jerónimo. Se va a depositar aproximadamente durante 20 días en la Cofradía del Carmen, porque acá se suscitaba otro problema, que era el del traslado. La hermana, durante este tiempo, va a decidir que el cuerpo sí va a regresar a España, que el cuerpo va a volver a España. Entonces, se presentaba otro problema, que era el del traslado. Era imposible hacerlo en un vuelo comercial. Prácticamente no existían, entonces había que hacerlo en barco. Y el barco tardaba entre 15 y 20 días en ir y 15 a 20 días en volver. Y el barco en ese momento estaba en España. O sea que había que esperar 20 días para que el barco llegue, y desde el cementerio San Jerónimo, desde la Cofradía del Carmen, trasladarlo hasta Buenos Aires y de allí a España. Entonces, esos 20 días el cuerpo va a estar en el cementerio San Jerónimo. Una vez que el barco llega al puerto de Buenos Aires, en tren, se sale desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba, hasta Buenos Aires. Se improvisa en el vagón del tren donde iba el ataúd de Falla, se improvisa un quinto velatorio. Se improvisa un quinto velatorio en el piso del vagón del tren. También hay fotos de este velatorio en el vagón del tren. Y aquí lo acompaña la hermana, su hermana, y van a ingresar dos personajes que son dos monjas, dos monjitas, que van a ser las encargadas de acompañar a la hermana en todo este viaje, desde aquí, desde Córdoba hasta España, obviamente en el vagón del tren, donde se improvisa el quinto velatorio, van a estar ellas, y surge un nuevo problema que pasa a ser totalmente anecdótico, y es que el gobierno argentino a estas dos pobres monjas le pagó solamente el pasaje de ida en barco. Tenían asegurada su llegada a Europa, pero no su vuelta. Entonces, una vez que llegaron a Europa, nadie sabía de qué forma podían regresar. Bueno, me voy a convertir en un juglar antipático por un ratito. Queda un minuto y faltan todavía 2 velatorios más de Manuel de Falla, y por supuesto que Irene, con su violín, cierre esta tercera visita del músico que nos va a acompañar hoy, que es Manuel de Falla. Vamos a hacer como siempre, vamos a dejar de compartir pantalla. Yo había pegado aquí hace un ratito el link en el cual ustedes, los que quieran, pueden colaborar con Te lo cuento Facilazol. Vamos a finalizar esta reunión. Los esperamos para que en la tercera conexión terminemos con la historia de los velatorios de Manuel de Falla, con la música, abramos los micrófonos, abramos las imágenes, y bueno, nos despidamos hasta dentro de 15 días. Nos vemos en un minutito, se reconectan de la misma forma.